En marzo de 1996, casi 2 semanas tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, se registraron 104 muertes entre niños de 10 a 15 años. Todas esas muertes fueron suicidios. La mayoría de los niños saltaron desde áticos de edificios, o se colgaron. No obstante, hubo casos estremecedores de víctimas que empezaron a cortarse sus extremidades, otros que saltaron a las vías del tren en marcha, incluso algunos que forzaron su brazo por la garganta, ahogándose así con su propio puño. Se cuentan con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos variopintos. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzasen a arrancarse los ojos de sus cuencas o desgarrarse la carne. Y todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible, dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy ante sus narices. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema de inicio. No se pudo hacer nada. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre. Las autoridades confirmaron la sospecha que los cartuchos de los niños fueran la causa inicial de tal comportamiento. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? No hubo más casos tras esas primeras semanas. El detective Nagaraki Sataoba, al cargo del caso junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos y los guardó como pruebas. Lo primero que hizo fue interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Os aseguro que yo no me he involucrado en la programación del juego, respondió Tajiri, sorprendido por la información que le proporcionó Sataoba. Sí he puesto un elemento secreto, pero no tiene nada que ver. Sígame. Los detectives conocieron allí a Takenori Ota, un programador principal. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Lo que sí escuchó era un rumor que hablaba de un caso de unos niños que cayeron enfermos al escuchar la música de Pueblo Lavanda, pero que no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos. Continuaron la partida que los niños dejaron. 15 minutos de partida aproximadamente, un Pokémon en su inventario en todos los casos. Era imposible que hubiesen escuchado la música de Pueblo Lavanda. No habían ni siquiera llegado a Pueblo Plateado. No era la música, ni el título, ni el inicio de menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de partida. Investigando el organigrama de Game Freak, descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Shiro Miura, 25 años. Al parecer era un hombre cerrado, oscuro, que aportó unos detalles finales al juego. Investigando el caso, descubrieron unos folios en que Shiro escribió estas frases con Taker. Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Tenía que tener relación con el juego, aunque no tuviera sentido. Había 2 pistas. Un coprogramador llamado Nishino. Fueron a interrogarlo, llevaba cerrado un mes entero en casa. No respondió a ninguna pregunta. Solo dijo: dejadme en paz. Yo no soy el origen de todo esto. Cogió una pistola de su escritorio y se disparó en la sien. Fueron a buscar al otro. Sousuke Tamada. Al parecer Shiro le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el juego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Es usted un programador del juego? Efectivamente. Yo di forma a las ideas de Satoshi Tajiri. Eso es todo. ¿Así que se le da bien? Digamos que sí. ¿Trabajabais en equipos, no? Sousuke calló un momento. ¿Estáis en lo cierto?, dijo vacilante. Usted tenía un compañero, llamado Shiro Miura. El ambiente se puso tenso. ¿Sabía de su comportamiento entonces? No lo conocía bien, solo nos encontramos unas 4 veces para intercambiar datos. Pero os puedo decir que era un tío cerrado y excéntrico, debía arrastrar algún trauma de la infancia. Estaba siempre buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera. Creo. ¿Qué? ¿Qué cree? Sousuke se tomó un rato. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero, ya sabéis, ¿a qué vienen esas risas? No era nadie especial. No se puede cambiar el mundo solo con una idea. Has de ser alguien para recibir reconocimiento. Y creo que era consciente de ello. Los detectives callaron, sin saber cómo dirigir la conversación. Al poco, reaccionaron. ¿Qué parte tocó Shiro del juego?
Nada, digo, nada especial. Unos pocos detalles iniciales casi irrelevantes. Sousuke parecía que iba a decir algo más, pero se lo callaba. Escondía algo. ¿Qué más, señor Tamada? Usted sabe lo de las muertes de los niños, ¿no? Ichiro estaba metido en el ajo, ¿no? Escribió parte del discurso del profesor Oak. Ya está. Más cosas. No se lo calle. Usted trabajó con él. Seguro que es responsable de las muertes. No podéis demostrarlo. ¿Qué cojones le hizo Chiro al juego? Hizo lo que le dije que hiciera. Silencio absoluto. ¿Cómo? ¿Queréis saber de qué va esto? Mirad. Chiro era una mente brillante, pero era un inútil programando, y era un puto payaso. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Si estaba en el proyecto era por su brillante idea. Y porque daba pena, claro. Le decías haz esto. Y lo hacía. Ni se lo pensaba. ¿Cómo no iba a aprovecharme de un pelele como Chiro? Las ideas son mías. Él las impuso en el juego. Con su filosofía y mi influencia, conseguiríamos revelar un secreto que el mundo necesita descubrir. Sousuke se acercó a la ventana. Los detectives sacaron sus armas. Aléjate de la ventana. ¿Es que no nos oyes? Aléjate. Último aviso. Al comenzar el juego, camináis hacia el norte de Pueblo Paleta, y cuando tocáis la hierba, viene Oak a deciros que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imaginad que os aventuráis solos. ¿Qué quieres decir? Íbamos a colocar este cambio en todos los cartuchos, pero por un error de encargo solo nos permitió poner el cambio a una primera tirada de juegos. Exactamente 151. Solo han muerto 104, eso es lo que me extraña. Quizá han caminado y no se lo han encontrado aún. Aparta de la ventana. No nos hagas disparar. ¿Dispararme? Ja. Sois aún más idiotas que Chiro. Que se dio cuenta de la que lió, y que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución, y mirad, se ha disparado. ¿Queréis saber qué puso Chiro en el juego? Iniciad nueva partida. Descubrirlo por vosotros. Probad suerte, y quizá descubrís el secreto. En un momento de flaqueza, Sousuke reaccionó y desarmó a uno de los detectives. Le cogió su pistola. Los detectives estaban atónitos por lo que Sousuke les contó. Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta 15 disparos. Parecía increíble, pero los detectives no se movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Sousuke no sabía es que Sataoba aún estaba vivo, y llevaba un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos, se podía escuchar. Un último disparo sonó. Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. 4 hombres muertos y uno en estado grave. Sataoba se recuperó, y decidió cerrar el caso, pues no recordaba el secreto. Año 2001. 15 de marzo. Sataoba llevaba ya 5 meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día se celebraba con gran atención mediática el 5º aniversario de Pokémon y el gran éxito comercial que supuso. Sataoba volvió a acordarse de las famosas 104 muertes de las que ya nadie parecía recordar. Se acordó de sus compañeros muertos. De Nishino, que se mató ante él. De Chiro y sus mensajes póstumos. Incluso Tamada, el cerebro de tal brutalidad, se suicidó. Es hora de que resuelva este caso yo mismo, se dijo. Estaba retirado, pero aún tenía acceso a los archivos de la policía. Retiró las cartas que una mujer dio a la autoridad al enterarse del caso. ¿Sería la madre de Chiro? ¿O la de Sousuke? Aunque eso no importaba. Cerró el archivo. A su lado, vio otro que ponía prueba 2104A. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon rojo de la tirada maldita. Habían 150 más, ya dispersos. Y uno de ellos estaba delante de él. Su corazón iba a 1000. Retiró una de las Game Boy que se usaron en los experimentos con los niños hace ya 5 años. Encendió la Game Boy. La secuencia de Pokémon rojo estaba sonando. Se puso los cascos. Estaba temblando. Empezó una partida nueva. Se puso nombre e inició su aventura. Habló con su madre, y se dirigió a la ruta norte. Por sus cascos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba. Y con ello, se acercaba más a que el profesor Oak lo detuviese. ¿O no? Quizás se encontraría con lo que Chiro puso en el juego. Dio un paso. Oak no vino. Sataoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció a negro. No se podía creer lo que veía. Un Mew salvaje ha aparecido.
Sataoba estaba exactamente en la misma situación que 104 niños experimentaron. El Meu salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves a tu alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Sataoba empezó a apuntar lo que dijo. Hasta que no pudo más. Cogió su vieja pistola y se disparó a través de la boca, directo al cerebro. Al enterarse, las autoridades recogieron el cartucho y la Game Boy. En su libreta volvían a aparecer las famosas frases, las mismas que Chiro escribió. El cuerpo de Sataoba, junto con los 104 cartuchos que retenían, fueron incinerados. Se decidió no cerrar, sino eliminar el caso. No se podían tolerar más muertes. Al año siguiente, los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron a Meu por cable link a todos los jugadores que lo deseasen. Tajiri se hizo el sueco y nunca alegó que hubiera alguna relación entre Meu y los suicidios. Su secreto salió a la luz. Mi plan era incluir a Meu como un Pokémon especial, solo conseguible por eventos Pokémon. En el guión del juego, Meu debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte. No era consciente del terrible cambio que Chiro y Sousuke le dieron a la idea, antes que viniera Oak a buscarte, justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a O. Al final lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Satoshi está equivocado. Solo se han incinerado 104 de 151 cartuchos. Los que la policía confiscó. Eso quiere decir que, aún rondan por el mundo 47 unidades de esa edición. Si os compráis algún día un cartucho original japonés de Pokémon rojo o verde, ya podéis cruzar los dedos. Rezad porque no sea uno de los 47 restantes, que pueden estar en cualquier lado. Probablemente no podáis con el terrible secreto que Meu oculta y la única solución a tal tormento sea pasar a mejor vida. Era un fin de semana, después de una fiesta con mis amigos, me encontraba caminando hacia mi casa. La mayoría de las personas encontraría espeluznante la ciudad cuando es de noche. La brisa soplaba y se oía el crujido de las bisagras. Pasé bajo la bandera que se estremecía por el fuerte viento que había. Yo conocía esta ciudad bien, muy bien. No solo tengo el cuchillo en mi sudadera con capucha, también soy fuerte y rápido, así que no tenía miedo. No estaba preocupado, así que no pensaba en eso. De repente, cuando pasé por una lámpara de la calle, volteé hacia el callejón, el cual frecuentábamos mis amigos y yo, y pude observar cómo corrían. Decidí echar un vistazo rápido, y pude distinguir una figura en la parte posterior, parecía mirar el contenedor de basura en busca de restos o algo así. No vi el rostro de la persona, sin embargo, escuché claramente el crujido cuando su cabeza se giró a un lado, casi como un burro. Retrocedí, quedé en shock, pero luego, una mueca de diversión estaba en mi rostro y lo encendía como a un farol. Era extraño para una persona tener una reacción así después de ver algo tan anormal en un callejón, pero creo que soy raro, en general. Maldición, los drogadictos por aquí son raros. Me reí de ese pensamiento y continué por la acera, mis botas chocaban contra el cemento y el sonido que hacían parecía tener ritmo. Estaba contento de tener la casa para mí, quería tenerla otra semana. Mi madre trabajaba más estos días y eso me dejaba mucho tiempo libre, además del hogar. Es de noche, todo a mi alrededor parecía en llamas, mientras yo flotaba lentamente en el oscuro y confuso mundo de los sueños, ya sabes, esa sensación reconfortante en la cual sabes que estás dormido y te encuentras a la deriva, tranquilo, sientes todo en paz, mientras tus recuerdos pasan como imágenes borrosas en tu mente. En ocasiones, acompañados de tu corazón acelerado, o de escenas extrañas, que se reproducen como pequeños clips de películas pequeñas. No me maravillo de esto por mucho tiempo, ya que de repente, despierto de mi sueño. Me arrastro lentamente, me doy cuenta de que mis ojos están abiertos, me acomodo en la cama, parpadeo un par de veces, mis ojos se ajustan a la oscuridad, y a dormir me siento ahí, por un momento, preguntándome qué me había despertado. Estoy a punto de acurrucarme en las suaves sábanas, pero justo antes de que pueda, un llamativo sonido toma mi atención. Crack. No sonaba muy fuerte así que tenía que estar abajo, seguramente fueron los gatos. Animales estúpidos. Odiaba cuando los gatos me despertaban. Con mi mirada molesta, me dejé caer en mi colchón, el cual rebotó ligeramente, mi mejilla contactó con la almohada, dejándome sentir la frescura en ella.
Deslicé mi brazo, acomodándome, dispuesto a dormir un poco más. El sonido no se detuvo, en lugar de continuar en un patrón irregular, continuó de una manera extraña, impredecible, empezó a sincronizarse con mi cabeza. Después de unos segundos, comencé a pensar en qué pasaría. ¿Acaso era una grieta? ¿Acaso era real? Me senté de nuevo, las sábanas de algodón fino se deslizaron en mis brazos mientras una de mis manos estaba sobre la cama, la otra buscaba ese cuchillo en mi mesita de noche, mis dedos sintieron el mango y se envolvieron alrededor de él. Tal vez estaba exagerando, pero más vale prevenir que lamentar. Estaba pensando en lo que podría ser ese sonido, cuando de repente, me di cuenta de que se escuchaba cada vez más cerca. Tomé el cuchillo con fuerza cada vez, más cerca como si estuviera caminando por el pasillo. Abajo, en el pasillo esas palabras hacían que más sonidos vinieran a mi cabeza, como si fuera una señal. El lento sonido de esos pasos comenzaba a impregnarse en el pasillo, la que conducía a mi habitación. No tenía ninguna duda, había alguien en mi casa. Sentí un hormigueo, el cual trepó por la parte trasera de mi cuello, mientras se me ponían los cabellos de punta. Mi visión fue fuerte, mi corazón se disparaba como una ráfaga de adrenalina a través de mi cuerpo, estaba congelado, como una estatua de mármol, sin atreverme a respirar. No podía voltear a los lados por mi propia voluntad, mi ritmo cardíaco es lento, podía sentir cada latido resonando en mi cuerpo. Si emitía algún sonido, la persona en el pasillo podría escucharme. Estaba dispuesto a moverme, mientras trataba de perder todos esos pensamientos que se acumulaban como niebla en mi mente. ¿Qué debo hacer? ¿Ejecutar? ¿Ocultar? ¿Emboscar a mi invasor? Salté de la cama, observé la sombra de unos pies enfrente de mi puerta, una grieta de luz invadió mi cuarto, sin embargo, había una sombra que lo cubría casi en su totalidad. Me apoyé en la cabecera de mi cama, los crujidos de las puertas sonaron de nuevo, me congelaron otra vez. Mi aliento pasa por mi garganta mientras mis pulmones deciden entrar en una huelga. Pensé en que mi corazón seguiría ese ejemplo, no obstante, mi sangre continuaba recorriendo lentamente mi cuerpo, mientras un sudor frío se apoderaba de mí. El sonido de las bisagras me dio a entender que mi puerta se abría hasta su máximo alcance, una figura se distinguía en el camino hacia la puerta. Mi boca no funcionaba, trataba de gritar y pedir ayuda pero no lograba pronunciar nada. Estaba paralizado, no sé cómo fui capaz de pensar tanto, sin embargo, entre ese momento, pude recordar cosas. El callejón, el contenedor de basura, la cabeza que se asomaba al contenedor, su vestimenta. Era la misma figura que estaba casi enfrente de mí en ese momento, una campana color azul oscuro se levantó sobre él, sus ojos estaban cubiertos por lentes anaranjados, su chaleco color caqui estaba salpicado con sangre, lo cual me provocó otro escalofrío que me recorrió la espalda. Entrecerré los ojos, no sabía qué hacer, mi mente seguía intentando gritar, moverme, pero yo no respondía. ¿Acaso no podía cumplir esas órdenes? No fue todo lo que logré decir, entonces mi boca se cerró y se negaba a pronunciar algo más. Era un hombre, su rostro estaba completamente oculto, gafas en los ojos, capucha sobre su frente y algo que le cubría la boca y la barbilla. Se acercó tambaleándose con ligereza, su brazo se movió a un lado 2 veces, mientras se acercaba lenta y tenebrosamente hacia mí. Dirigió una mano hacia su rostro, su dedo índice rozó sus labios. SHHHHH. Retrocedí contra mi cama, presionando mi espalda con el poste de la cabecera. Estaba agarrando el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron color blanco. Observé el objeto en la mano del muchacho. Sentí como mis pupilas se dilataban a causa del miedo. Su arma era mucho mejor que la mía, observé la sangre que goteaba de ella, y noté que tenía mucha más habilidad que yo. El intruso elevó el arma, la sangre resbaló de esta y caía al suelo. No podía moverme y mis manos en el cuchillo lo fueron soltando poco a poco, antes de darme cuenta, el cuchillo que sostenía dio un golpe estrepitoso con el suelo de madera. Ahogué un grito, y mis oídos captaron un sonido no. SHHHH, dijo él de nuevo, mientras continuaba su camino para encontrarme cara a cara en la habitación, después de que su pie contactó el suelo, al mismo tiempo que él terminaba su susurro, observé cómo su cuello se hallaba en un ángulo inhumano. Oía el sonido de sus huesos, sus tendones, un sonido de muerte, una sensación mortal. Yo no escaparía, no me movería, yo esperaría esto. Mi corazón latía cada vez más rápido, pareciese que iba a romper mis costillas, mi visión se tornaba borrosa, el oxígeno me comenzaba a faltar, pero aún así, mis pulmones se negaban a aceptar el aire. Su cabeza ahora estaba en un ángulo de 50 grados.
Se movió ocasionalmente mientras se acercaba, nunca aceleradamente, un paso más, ese cuello parecía agrietarse, producía ese sonido misterioso que ahora me resultaba familiar. SHHH, dijo una vez más, ya encontrándose a un paso de distancia de mí, tomó su arma y la elevó ligeramente, mi visión se debilitaba, mi cuerpo se sentía pesado, sentía mis rodillas temblar. Dios mío. Me sentía sacudido. Su arma se acercó a mí con lentitud, la sentí apoyada en mi estómago, simplemente ahí, me sentí incapaz de mantenerme a mí mismo por más tiempo. En ese momento, sentí una mano en mi hombro, levantándome solo un poco, suficiente para sentir la cuchilla perforando mi abdomen. La agonía enseguida se hizo presente en mi persona. Mi cuerpo se puso rígido. El miedo, la conmoción. Las estrellas de la noche se perdieron de mi vista se volvió monocroma, mi mundo giró, lo último que vi fueron un par de zapatos con punta de plata y el charco que se formó con mi propia sangre llegando hacia la punta del calzado del intruso. Y entonces mi mundo se volvió negro y entumecido. Era un buen día de verano, mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo, jugaba por sí mismo sobre todo, nunca tuvo muchos amigos, pero él siempre ha tenido una imaginación salvaje. Yo estaba en la cocina, dándole de comer a nuestro perro, cuando escuché algo que sonaba como James hablando con alguien en el patio trasero. No estoy segura de a quién le podría estar hablando, podría haber hecho un amigo. Al ser una madre soltera es difícil para mí mantener siempre un ojo en mi hijo, así que decidí salir a la calle y ver cómo estaba. Cuando entré en el patio trasero estaba un poco confusa, ya que James era la única persona allí. ¿Se refería a sí mismo? Juraría que oí otra voz. En ese instante, lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina, porque era la hora del almuerzo, así que decidí hacerle un sándwich de pavo. ¿Con quién estabas hablando por ahí? Le pregunté. James levantó la mirada por un momento, estaba jugando con mi nuevo amigo, dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. ¿Tu amigo tiene un nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento antes de responder. Su nombre es Laugin Jack. Yo retrocedí un poco por lo que había dicho. Ah, ¿sí? Es un nombre extraño. ¿Cómo es tu amigo? Le pregunté un poco confundida. Es un payaso, tiene el pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas y siempre sonríe. Me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los que jugar. Pensé que solo era una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre, y se fue haciendo tarde así que puse James a la cama. Yo lo metí adentro, le di un beso, y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansada, así que me decidí a ir a la cama poco después. Es más, misma noche tuve una pesadilla horrible. Estaba todo oscuro, me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo, corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías, y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto horrible, era todo blanco y negro, habían peluches colgados de sogas en las cabañas de juego, todos con sonrisas de enfermos cosidas en sus rostros. Se sentía como que si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente, empecé a oír levemente los sonidos del Pogoes de Wessel, se estaban reproduciendo en un acordeón que se hizo eco a través del parque, me hipnoticé. Seguí su melodía a la carpa de circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se muevan hacia adelante. Era completamente negro, la única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz de la música más lenta, me encontré cantando incapaz de detener. Todo el zapatero del banco. El mono persiguió a la comadreja. El mono pensó que buena diversión. Pop. Goes the Whistle. La música se detuvo justo antes de su culminación, y de repente disparó las luces encendidas. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciega, lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí, luego apareció otra, y otra, y otra. Había decenas de ellas. No podía moverme, mis piernas se congelaron, lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban pude ver que, eran niños.
Mientras miraba a cada uno de ellos me di cuenta de que todos eran horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros fueron gravemente quemados, y otros tenían sus miembros mutilados, incluso los ojos. Los niños me envolvían, arañando mi carne, me arrastraron a la tierra, y me desgarraban mi interior. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía oír era una risa, una horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente en un sudor frío. Después de tomar unas cuantas respiraciones profundas miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde mi mesita de noche, suspiré, James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes aquí, pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James, sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Me encogí de hombros, coloqué los juguetes de nuevo en su caja, y me dirigí a la sala de estar. Un poco más tarde James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco aturdido, quizá no dormía bien tampoco. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, ¿pusiste los juguetes en la habitación de mamá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento y rápidamente miró hacia abajo a su cereal. La Hugging Jack lo hizo. Un poco enojada le respondí, bueno, dile Jack que mantenga sus juguetes en su habitación. James asintió y terminó su desayuno, luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme en la sala de estar y me quedé dormida. Al despertar un par de horas más tarde me dije a mí misma nerviosa. Mierda, tengo que ver a James. Estaba un poco preocupada, había pasado más de 2 horas sin saber de él. Fui al patio trasero, pero James no estaba allí. Estaba muy nerviosa, así que gritando comencé a llamarlo James. James. ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio delantero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en la acera, di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedaras en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego se metió la mano en el bolsillo, sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nerviosa, le pregunté James, ¿quién te dio los dulces? James me miró sin hablar. James. Por favor. Dile a mamá quién te dio los dulces. James bajó la cabeza y dijo, la Hugging Jack, él me los dio. Mi corazón se hundió, me arrodillé a mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este la Hugging Jack, maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos caramelos. Podía ver los ojos de mi hijo total honestidad, pero mamá, Jack me dio los dulces. Cerré los ojos, respiré hondo. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupa el caramelo y mientras desechaba el resto pensaba, James parece estar bien, tal vez estoy exagerando, después de todo, lo podría haber conseguido de Tom y Linda, los vecinos de al lado, o del señor Walker que pasaba por la calle. De cualquier manera voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche puse James a la cama como de costumbre, y me acosté temprano. De repente me despertó un fuerte ruido procedente de la cocina, salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina, estaba horrorizada, cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso, y nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara, su estómago estaba a cielo abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se fue rompiendo rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James seguido de fuertes choques. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo una madre cuyo hijo está en peligro podía tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido golpeado y tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en su cama llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir al lado, a la casa de Tom y Linda. Afortunadamente ellos aún estaban despiertos, me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en llegar, le expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loca. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro muerto y 2 habitaciones destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto antes de hacer una salida rápida, cuando se enteraron que subía por las escaleras.
Yo sabía que no era cierto, todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas, lo que estaba en mi casa no vino de afuera, eso estaba en mi casa. Al día siguiente, James se quedó dentro, yo no quería que se fuera de mi vista, entré en el garaje y me encontré el monitor con que vigilaba a James cuando era bebé, lo coloqué en su habitación y el otro en mi mesita de luz, pensando que si algo entra en su habitación esta noche, iba a ser capaz de escucharlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi mesita de noche al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nada dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche, coloqué a James en la cama, él tenía mucho miedo, decía que Jack vendría por él, pero yo le prometí que no iba a dejar que le pase nada, le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta le susurré buenas noches James, te amo. Traté de mantenerme despierta todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansada. Mi bebé estaba seguro en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada escuché un ruido suave en el monitor de bebé que había puesto en mi mesita de noche, al principio sonaba como interferencia, como el tipo de sonido que el radio haría, luego se convirtió en un suave gemido, pensé ¿es James dormido? Luego lo escuché, la horrible risa de mi pesadilla, salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí a la habitación de James, probé el interruptor de la luz, pero no anduvo, di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies, de repente la luz del cuarto de James encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. El cuerpo de James fue clavado en la pared, lo perforaron a través de las uñas de sus manos y pies. Su pecho estaba cortado y abierto, sus órganos colgaba hasta el suelo. Sus ojos y su lengua se habían retirado junto con la mayoría de sus dientes. Estaba perturbada y mis ojos se inundaron de lágrimas, casi no podía creer que era mi bebé. Entonces oí de nuevo, el suave gemido desesperado, grité fuertemente. James, todavía estás vivo. Mi bebé, en tanto dolor apenas se aferra a la vida, corría fuera del cuarto y vomité en el suelo, pero mi enfermedad fue interrumpida por una carcajada grotesca que venía detrás de mí, me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con mi mano, luego desde las sombras surgió el demonio responsable de todo este horror, yo quedé sin habla, era Laugin Jack. Su piel blanca y el pelo del fantasma negro colgaban hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro. Y unas despeinadas plumas en los hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos, su piel no se parecía a la piel en absoluto, que casi parecía de goma o plástico. Vestía un traje blanco y negro irregular como un payaso con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco, sus largos brazos colgando más allá de su cintura y la forma en que estaba a punto le daban un aspecto casi sinuoso, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo, él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más a lo horrible que había hecho a mi hijo, eso fue suficiente para sacudirme de terror, y le dije, aléjate de James, hijo de puta. Corrí al monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza, y lo apuñalé, pero tan pronto como el cuchillo le tocó desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y lo perforó, el corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. No, ¿qué he hecho? Mi bebé, mi corazón. Maté a mi bebé. Inmediatamente me caí de rodillas, podía oír las sirenas en la distancia cada vez más fuerte, mi hijo, mi bebé, mi dulce bebé, le prometí que mamá lo protegería, pero fallé, lo siento James, lo siento mucho estallando en llanto arrodillada frente a lo que aún era el cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar a encontrarme frente a mi hijo, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre retoño. El juicio fue corto, me culparon del asesinato de mi hijo y me declararon loca. Me pusieron en la casa Filopoulos para criminales dementes, donde he estado durante los últimos 2 meses. No es tan malo aquí, la única razón por la que estoy despierta es porque alguien está tocando Pogo es de Wessel fuera de mi ventana, todos los días, por la mañana. Siditer, o el devorador de semillas, es una criatura originada a partir de los relatos encontrados en el blog Seedeater Experiences y es similar al rastrillo y a Slenderman en su modus operandi. Se le describe como una criatura de apariencia humanoide no inteligente, con piel de color café verdoso, cabello oscuro y largo, y portando una máscara con una apertura en el ojo y la boca. Se rumorea que tiene un olor sumamente desagradable.
También se le conoce como Rat Face o Cara de Trapo, su traducción al español respectivamente. La historia fue publicada originalmente por Cliff O'Doherty, un bloguer canadiense, que se convirtió en la única fuente de información sobre el devorador de semillas, en el blog de experiencias. Catalogó correos que le enviaron varios usuarios, ha recopilado imágenes, vídeos, anécdotas y teorías de las personas que se ponen en contacto con él. Dejó de atender su blog en septiembre del 2010, luego de estarse quejando de múltiples sueños relacionados al Seedeater, pero de repente volvió a actualizar el blog el 5 de abril del 2011, aunque hoy día, si se intenta acceder al blog, uno es redirigido a una página que nos dice que el blog de Cliff ha sido bloqueado indefinidamente, y que están recopilando información de los visitantes de dicha página, e inclusive en la parte inferior, puedes ver tu propia dirección IP, con el mensaje, tu dirección IP ha sido registrada. Actualmente ya se puede acceder sin ningún problema. Link del blog Seedeater Experiences. De acuerdo a los relatos catalogados, el devorador es una criatura que se basa en una cacería que efectúa cada determinado tiempo. Durante la cacería, el devorador de semillas acecha y abduce niños en áreas rurales, y luego procede a comérselos. En casos particulares, llega a abducir a un adulto. Los testimonios indican que habita y aterroriza pequeñas ciudades o poblados muy al norte de Estados Unidos, supongo yo, en la frontera con Canadá. Los encuentros con el devorador ocurren usualmente fuera de la cacería, cuando la criatura no se muestra amenazadora, y meramente observa al individuo, moviendo sus brazos o haciendo ruidos extraños antes de huir o retirarse. Una organización desconocida, ha estudiado y observado el trabajo del devorador de semillas, y ha creado una guía de 7 reglas en relación con este y su cacería. Las 7 reglas de cacería del Seedeater. No se le cazará durante su propia caza, pues será fuente de provocación para este. No se interrumpirá su caza, de otro modo el intruso será quien sea cazado. No habrá intentos de evadir su caza, no habrá escrutinio de las víctimas o su desaparición. No habrá representaciones gráficas de su actualidad, o sus intenciones. No habrá evidencia de sus intenciones a excepción de esta guía. No habrá una confrontación intencional. La organización, en correlación con un pueblo pequeño, se mantiene cuidando al único sobreviviente de la cacería del devorador. El sobreviviente se encuentra encerrado en el sótano de un asilo, lugar al que por una razón desconocida, el devorador no se acerca. El nombre del devorador de semillas, viene del testimonio de una testigo, que narró el ataque a su hermana por parte de la criatura. De acuerdo a ella, las últimas palabras de su hermana, sonaban similares a la frase, Seedeater, por lo cual lo llamo así. El post final en el blog fue una teoría concerniente a la naturaleza y la reproducción del devorador. James, un usuario, sugirió que quizás el secuestro de humanos adultos, es para transformarlos o obligarlos a aparearse, para producir nuevos devoradores. En algunas ocasiones, los poblados se han movilizado para localizar personas, supuestamente capturadas por el devorador de semillas. Según esto, no se usaron perros, pero se usaron bengalas para marcar posiciones, carteles, etc., y todas las entrevistas y vídeos fueron destruidos, luego de que la búsqueda se diera por prematuramente concluida. Esto, tal vez debido a la guía de 7 reglas. Los últimos testimonios aseguran fuertemente que el devorador tiene influencia psicológica, mental y en sueños sobre la víctima, parecido a Slenderman. Las últimas fotos de Tokade, es un testimonio escrito por Cliff, donde se habla de Tokade y del vídeo y audio, en el que Todd y sus amigos desaparecen poco a poco, tal vez parecido a Marble Hornets, pero aún no lo confirmo. Cliff dejó el archivo descargable en su blog. En mayo, Cliff fue a la ciudad de Brickmount Downs, a visitar a Brady, el sobreviviente del devorador de semillas. Brady tiene una remarcable herida en la garganta, probable marca de su encuentro con la criatura. Brady le dio a Cliff un libro rojo que contiene ideas filosóficas e información de una criatura idéntica al Seedeater. El libro rojo contiene información que Cliff llama rituales puros, los que sospecha sufrió Brady durante su infancia, por los cuales no puede recordar su encuentro con el devorador de semillas. Se trata de una historia en cómic paralela al mundo de Chespirito, que muestra un universo enfermizo y trillado lleno de los personajes de Chespirito, que todos conocemos, con su lado más oscuro siendo sacado a la luz. Nadie sabe de dónde salió la historia y pocos saben cómo conseguir el cómic, más que aquellos que conocen la dirección web exacta.
Se cree que fue un programa pensado por Chespirito y que, al no poder filmarlo, encargó a un dibujante la creación de dicha historia. Solo pocos han podido ver el cómic completo. La única imagen conocida es una que se encuentra a la mitad de la historia y que se supone que pertenece a la portada del cómic. A continuación el relato. Era una tarde lluviosa en la vecindad, todos descansaban dentro de sus casas, un niño delgado y muy hambriento estaba buscando entre la basura un cartón para cubrir el hoyo de su barril, estaba congelado y resfriado. El chavo del 8 había cumplido ya 9 años y el único regalo que le dio el cielo fue una tarde de tormenta y la más intensa y escalofriante. Mientras seguía esculcando la basura, vio un periódico que en su titular decía: enfermo mental se escapa de su casa luego de asesinar a su compañero. Según el periódico, el loco apellidado Bonaparte habría sufrido uno de sus constantes ataques de un efecto derivado de la epilepsia, conocido como chiripiorca, y su compañero, al intentar calmarlo de un golpe, despertó en él un extraño estado de locura que provocó que Bonaparte lo asesinara con un bate de béisbol. Sin embargo, esa noticia no fue precisamente la que llamó la atención del chavo, sino una noticia más abajo que decía que el Chapulín Colorado había atrapado al famoso Peterete, un asesino en serie que la policía llevaba años buscando. Con aquella noticia el chavo recordó cómo la noche anterior el Chapulín había visitado su barril y le había dejado un regalo de cumpleaños, era su chipote chillón y una nota que decía: tú serás quien tome mi lugar cuando sea viejo. Fue el mejor regalo que nadie pudo haberle dado, más que la torta de jamón de Don Ramón o el par de botas viejas que le había regalado Kiko. De pronto, a lo lejos, se escucharon sirenas. La policía perseguía a dos ladrones recién escapados, uno de ellos abofeteaba constantemente al otro mientras este, a su vez, trataba de esquivar el tráfico que se cernía por las lluviosas calles de México en su auto. Así pues, cuando la policía comenzó a disparar, el condenado a pena de muerte conocido como el Botija sacó su pistola y empezó a disparar a la policía. Una bala proveniente del arma del agente Chambón hiere de muerte al conductor del vehículo conocido como el Chompiras, lo que provoca que ambos reos se desvíen de la calle y pasen arrasando con todo lo que había en la acera, incluido un pobre niño que buscaba en la basura. Ambos fugitivos terminaron impactándose contra una pared y muriendo de contado en el choque. Mientras Chambón y su compañera revisaban la escena del crimen, vieron a lo lejos una silueta de dos personas en el piso. Al acercarse vieron lo peor. Era un hombre de sombrero celeste con bigote y muy delgado llorando y abrazando fuertemente a un niño que agonizaba y respiraba entrecortadamente. Sin perder más tiempo, Chambón y Don Ramón llevaron al pequeño chavo a una clínica que se encontraba lo más cerca posible. El doctor Eugenio Chespirito Chapatín atendió de forma urgente al malherido niño. Sin lograr éxito, la noticia fue un balde de agua fría para los habitantes de la vecindad. Todos lloraban aquella terrible pérdida. En la vecindad se habían reunido todos sus habitantes y personas que conocían y compartieron momentos con el Chavo del 8, entre ellos se encontraba el Chapulín Colorado. Parecía molesto, y entre sus ojos llorosos inyectados en sangre se veía un repudio total por la gente que allí se encontraba. Había llegado el momento de hablar. Se paró frente a todos y con un lamento en su voz dijo: ¿ven lo que pasa cuando dejan a un niño a su suerte? Nadie fue capaz de alimentarlo, de vestirlo, de darle un hogar, preferían irse de parranda o engreír y engordar más a sus hijos. Malditos. Mensos. Son unos mensos. El Chapulín dio media vuelta y se fue. Aquella noche alguien incendió la vecindad. Un ser vestido de negro y con antenas de vinil azules fue visto salir de la vecindad con aquel infierno a sus espaldas. El Chapulín había enloquecido. Se cansó de tanta injusticia, de tanta nobleza, incendió la vecindad y se llevó el barril en sus hombros. Aquel traje rojo, aquella señal de inocencia y nobleza, se lo llevaría su más grande fan a la tumba. Vistió al chavo con su atuendo, que tanto tiempo aquel niño soñó tener. Metió su frágil cuerpo dentro del barril junto a una revista y una torta de jamón. Cerró el barril y empezó. El Chapulín Oscuro se llevó el barril fúnebre al cementerio. A la mañana siguiente apareció una tumba que decía: aquí descansa Chente el Chavo Bolaños. Y sobre él, un chipote chillón negro.